recae, vuelvo a repetir, a esa cascada. La pregunta es, y la responsabilidad que se me imputa en el sentido de que parece que tiene uno una varita mágica y esa participación de cada uno de ellos y reclamo, ¿hasta cuándo? ¿Cómo solucionamos? ¿Cómo podemos participar para que esto deje de suceder? Empleando políticas que se generan en la casa, no participemos en el delito, la falta de empleos lo impide. Hay muchas incógnitas. Veo en la carpeta que se nos entrega, no encontré esas dos temas de propio Montescovedo, pero solamente le pregunto, ¿qué respuesta le damos a nuestros connacionales? ¿Cómo podemos decirles, vengan ya con seguridad a nuestro estado, sigan realizando sus fiestas patronales, sigan participando y visitando a sus familiares, no se vayan de nuestro estado? Estados Unidos también se encuentra con temas del propio presidente Trump que son adversas a seguir emigrando hacia el país del norte. Estamos en esas condiciones y la respuesta de su parte pues va a ser la respuesta que yo les entregue a nuestros connacionales de aquel lado de la frontera a la cual yo pertenezco. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la voz a la ciudadana diputada Edelmira Hernández Perea, hasta por 5 minutos para formular sus preguntas. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Doctor Francisco Murillo Ruiseco, sea usted bienvenido a esta su casa. En el informe de gobierno, y para ser más preciso, en el rubro que a usted compete, dice que se realizó una inversión de 23.853.033 pesos en diferentes aspectos para fortalecer la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Sin embargo, varios crímenes como el de la estudiante de la UAS, Cintia Nayeli Vázquez, sigue impune después de 1 año y después de la creación de una fiscalía especializada. Por lo que le pregunto, señor fiscal, ¿qué hace falta entonces para que nuestro Estado, primero, evitemos este tipo de delitos que han causado un fuerte sentimiento de impotencia entre la sociedad? Pues recordamos también lo cometido contra la pequeña San Juana, entre otras mujeres que por su condición han sido víctimas. Segundo, para poder dar con los culpables y brindar el verdadero sentido de justicia a sus familias. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Ahora se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos para formular sus preguntas al diputado José Dolores Hernández Escareño. Muchas gracias, diputado presidente, con su permiso. Adelante. Sea usted bienvenido, señor fiscal Francisco. Traigo 2 temas importantes que me aquejan y me duelen. Uno es el tema de un secuestro de un primo hace un par de años, 1 año y fracción para ser exactos, donde recurrimos a varias instancias de gobierno, MP, Fiscalía, PGR, y en todos lados fuimos, donde nos decían que guardáramos la calma, que no pasaba nada, que era cuestión de tiempo para encontrar a la persona secuestrada o desaparecida. Después de un tiempo, nos marcaban y nos decían que qué sabíamos de la persona, cuando era su trabajo, repito, su trabajo de investigar, donde el primo desaparecido o secuestrado, que así fue, aparece en una fosa clandestina ubicada en la laguna de arriba de la Zacatecana, donde él y muchas personas aparecieron ahí. Y cuando fuimos y que nos contestaran ustedes que qué había pasado, cuál fue el mecanismo,
Nada más callaron y lo decían, lo lamento, lo siento, y esto es impunidad. Y me da coraje o me da rabia que el gobierno del Estado no haga nada o haga caso omiso para esos compromisos. Y por otro lado, quisiera preguntarle sobre el caso de los jóvenes, ya lo comentaba mi compañero diputado José Juan Mendoza, que el caso de los jóvenes, recordarle que son la generación del futuro. Esa fiscalía que usted encabeza hace tácticas dilatorias para no hacer su trabajo, donde no han citado al agresor, que bien saben quién es, porque hay medios de premiación para hacerlo, para que no se tengan acceso a la justicia objetiva y gratuita a la que se tiene derecho, aún sabiendo quién era el agresor, como se muestra en los videos, donde también dijo el MP que no existían cámaras, donde también se le fue demostrado que sí hay. Una juez de control determinó que en fecha 5 de octubre se daría cumplimiento a todo lo señalado a la audiencia. Estos jóvenes que tuvieron para la contratación de un abogado no se atienden con oportunidad. ¿Qué será entonces de los ciudadanos que no tienen recursos para pagar un abogado? De verdad le digo, ¿en realidad está funcionando el nuevo sistema de justicia penal? ¿O en su caso, o en el caso de los jóvenes, usted ha recibido instrucción de no hacerlo? Porque tal parece que la Fiscalía se pelea con las víctimas en vez de ayudarles. Eso dijo también la juez de control. Entonces yo le pido, señor fiscal, que atendamos a la ciudadanía y que seamos parciales y que seamos parejos en todo sentido. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, señor diputado. Ahora se le concede el uso de la palabra a la diputada Navidad Rayas Ochoa, hasta por 5 minutos, para formular sus preguntas. Gracias, diputado presidente. Señor fiscal, usted mencionó que en el estudio realizado por World Justice Project 2018, Zacatecas fue el segundo mejor evaluado. Sin embargo, es importante destacar que ninguna de las 32 entidades federativas obtuvo un puntaje mayor a 0.5 en una escala de 0 a 1. Zacatecas, a nivel global, en dicho estudio, en el índice de Estado de Derecho, está entre 0.44, esto significa que estamos reprobados. En el factor 5, orden y seguridad, nos encontramos en el puesto 18 de 32, debajo del promedio nacional con 0.39. Estamos reprobados, señor fiscal. Y efectivamente, en justicia penal, estamos en segundo lugar, con una calificación de 0.44. Esto significa que estamos reprobados. Señor fiscal, le pregunto, ¿qué acciones concretas y acciones específicas va a implementar para poder gozar de un Estado de Derecho y revertir estas malas calificaciones? Y por otro lado, ¿qué se hace para regular a todos los policías que no aprobaron los exámenes de confianza y ahora prestan su servicio en la seguridad privada? ¿Tienen algún control? Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, ciudadana diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas a la diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado. Buenos días, señor fiscal. Bienvenido a esta soberanía. Como es de su conocimiento, en el marco normativo internacional se garantiza el acceso a una vida libre de violencia a las mujeres, por lo que dentro del ámbito de su competencia se encuentra la obligatoriedad de establecer una política pública de procuración de justicia con perspectiva de género. Y respecto a esto, quisiera me pudiera explicar el por qué no existe un programa de formación permanente para la procuración de justicia con perspectiva de género dirigido a peritos, peritas, ministerios públicos y policía ministerial para que adquieran el conocimiento y herramientas necesarias para que la procuración de justicia atienda a la perspectiva de género obligada. Asimismo, según la versión de las propias usuarias del Centro de Justicia para las Mujeres, este se encuentra saturado y la atención es deficiente, por lo que se hace
indispensable el que éste también opere en el turno vespertino. Le pregunto por qué no han tomado las medidas necesarias para el óptimo funcionamiento del Centro de Justicia para las Mujeres, ya que con la atención inadecuada a ellas, lo único que se hace es revictimizar a las víctimas. De igual manera, quisiera nos aclarara si el Centro de Justicia para las Mujeres opera con el modelo adecuado para su buen funcionamiento. Asimismo, otro elemento para analizar si existe o no la procuración de justicia con perspectiva de género es la emisión oportuna de las medidas de protección, que son un mecanismo eficaz que se tiene en la ley para prevenir la escalada de violencia. Y en la realidad es que son pocos los ministerios públicos que las dictan, aun cuando hay la necesidad imperante para la protección de las mujeres víctimas de violencia. ¿Qué sucede, señor fiscal? Los ministerios públicos no están capacitados en la materia o no existe la sensibilidad para la perspectiva de género en la Procuraduría. Asimismo, quisiera que me dijera qué sucede con los avances de investigación en los feminicidios perpetrados en Zacatecas. ¿Por qué el rezago en la resolución de los mismos? ¿Qué ha sucedido con la resolución de los feminicidios de Litsi Saraí y Cintia Nayeli? Y respecto a la alerta ALBA, quisiera nos expusiese si esta alerta se ha aplicado oportunamente, ya que las organizaciones de la sociedad civil han denunciado públicamente su tardía implementación. Y por último, señor fiscal, quisiera nos aclarase si la alerta de género resuelve los feminicidios en el Estado. Es cuanto. Muchas gracias, ciudadana diputada. Corresponde ahora dar respuesta al señor fiscal general a cada uno de los diputados que formularon preguntas, hasta por 20 minutos en este bloque. Muchas gracias, señor diputado. Con su permiso. Adelante. Voy a empezar tal vez haciendo algunas contestaciones de los posicionamientos, si me lo permiten, toda vez que ahí también se hicieron algunos planteamientos que tal vez no quedaron solventados con la intervención de su servidor hace un momento. En primer lugar, el diputado Samarripa hace algunos cuestionamientos muy importantes. El tema central en esto es la impunidad. Eso es en lo que tenemos que estar trabajando, en abatir la impunidad. Cierto es, diputada Navidad, no es la mejor situación, sin embargo, esos estudios que son neutros e imparciales muestran que vamos en un camino todos, porque es el sistema de procuración de justicia del Estado mexicano, no solamente el de Zacatecas, y obviamente tenemos que seguir trabajando en abatir los niveles de impunidad. Otro cuestionamiento que nos hacen es la diputada Susana, faltan leyes. Yo diría que las leyes que tenemos son suficientes. Lo que tenemos que hacer es que las leyes funcionen correctamente. Les pongo un ejemplo. Hay una ley que ojalá ustedes tengan a bien, y le tomo la palabra a la diputada Susana, no está, pero… ay, por favor… faltan leyes. La ley de extinción de dominio del Estado de Zacatecas es un tema bien importante. Ahora la nueva dinámica que se va a generar desde el gobierno federal, donde se está reestructurando a la Secretaría de Seguridad Pública Federal nuevamente y se le está dando vida, ahí se inscribirá la unidad de inteligencia financiera que hasta el día de hoy funciona dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal. Va a pasar a ser parte de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Eso conlleva la necesidad de actualizar el marco normativo local en el tema de extinción de dominio. Ayúdenos con ese tema, sería importante hacerlo. Cuestionaba también la diputada Susana en el caso de las personas de la Secretaría de Seguridad Pública desaparecidas, precisamente las búsquedas que mencionamos en este momento, hace unos minutos, tienen que ver con la localización de ellos y de otras personas más. Otro cuestionamiento que nos hacían en los posicionamientos era el diputado, que tampoco está el diputado Calzada,
sobre la designación de la licenciada Lorena Oropeza. Precisamente la Constitución Política del Estado de Zacatecas, en el artículo 87, le establece a esta honorable legislatura la condición de impugnar las designaciones, y el plazo venció el viernes próximo pasado. Yo no recibí absolutamente, por la vía constitucional adecuada, pues algún comentario, respetuosamente lo digo, de esta honorable legislatura. Ahí está el mecanismo constitucional. El cuestionamiento también de la diputada, bueno, más que responder alguna pregunta, diputada, pues hay muchos temas inmersos en su intervención, y voy al diputado José Juan Mendoza, y también aquí aprovecho para que se enlace la respuesta también al diputado Dolores. En el caso del asunto, como lo mencionó, Taquería Sierra de Álica, y como es mi deber responder con verdad, aún y cuando no se me tomó protesta en este momento, pero cierto es, lo había hecho y es conducirse con verdad, cierto es, tenemos una orden de aprehensión en contra del agresor. Tenemos una orden de aprehensión. Seguramente se tendrá que cumplimentar en su momento con la localización de esta persona. Es decir, que el impulso procesal que le dio el Ministerio Público ante el juez de control, cierto es, la obtención de una orden para presentar a el imputado frente al juez y que se inicie su proceso. Esa es la finalidad de la orden de aprehensión. Y bueno, voy al secuestro del constructor, que también hizo referencia a usted, señor diputado José Juan Mendoza. Cierto es que se detuvo en un inicio a 11 personas, de las cuales ya hace algunos días atrás dimos cuenta a algunos medios de comunicación que cierto, algunas quedaron en libertad y 3 personas están sentenciadas con 25 años de cárcel por el secuestro cometido, y 2 más están en proceso. Se resuelve su situación jurídica a finales de este mes, es decir, tendríamos ahí algunas personas sentenciadas donde el Ministerio Público encontró claridad con los elementos de prueba necesarios para ese tema. Y también su tercer cuestionamiento es de si hay alguna investigación. Sí, si hay una investigación de un hecho en donde se imputa la participación de un elemento de la Policía Ministerial, y con gusto le damos los datos correspondientes. La carpeta de investigación es la 39/2016. Obviamente no puedo mencionar más datos dentro de esa carpeta de investigación, pero sí existe y sí está dicha carpeta. Ahora sí, si me lo permiten, voy a tratar de irme a los cuestionamientos de este bloque. El diputado Felipe de Jesús hace una referencia sobre los migrantes. Cierto es que casi todos los zacatecanos, incluido su servidor, tenemos familia que vive en Estados Unidos y vienen constantemente o continuamente a Zacatecas. El clima en el que se vive actualmente, el clima, yo diría, a nivel nacional, y en ello estamos trabajando y en ello vamos a trabajar y a participar con el nuevo gobierno federal. Prueba de ello es que el sábado tuvimos una primera reunión de coordinación con el nuevo o futuro secretario de Seguridad Pública, con el senador Alfonso Durazo. Estamos trabajando en la estrategia y esto se resuelve, señor diputado, con coordinación, con esfuerzos encaminados a darle certeza a las personas, a los migrantes que vienen a su tierra. Hay un evento de secuestro en Monte Escobedo, ¿cierto? Ese es el
que yo tengo denunciado está resuelto. Tenemos a víctimas liberadas y tenemos a 2 personas detenidas vinculadas a proceso, es decir, y tenemos a 2 secuestradores que fueron muertos, incluso por investigación en manos de la propia delincuencia organizada. Cierto es que las víctimas eran migrantes, pero día con día estamos trabajando precisamente para dar resultados y que este aspecto de la percepción le tenemos que ir ganando terreno día con día. La diputada Edelmira Hernández del PRD, ¿qué hace falta, diputada, según su cuestionamiento? En el caso de feminicidio tenemos que hacer una labor de prevención. Los feminicidas en su mayoría son personas que pueden o tienen conocimiento de sus víctimas. Puedo mencionarle por estudios que hace el INEGI o cualquier otra institución de esa materia a través de la ENVIPE o a través de las encuestas que ellos realizan, es que el 49% de las agresiones, el 49% viene de la pareja, es decir, donde el esposo, pareja, novio se convierten en los principales agresores. ¿Qué tenemos que hacer? Campañas de concientización que obviamente no solamente están en manos de esta Fiscalía, sino que están en manos de muchas otras instancias de gobierno, incluido este poder, que también puede realizar una labor muy importante para difusión y prevención de estas conductas. El 43.9% de las agresiones ocurre pues en el ámbito familiar, de violencia familiar, y proviene del esposo, pareja o novio. En el caso de los feminicidios que están siendo investigados, por ejemplo el de San Juana, ya decíamos que sí tenemos un agresor que está vinculado a proceso, que las pruebas científicas que tenemos en su contra son hasta ahorita suficientes. Se sigue trabajando en la investigación complementaria para poder obtener una sentencia en su momento favorecedora, condenatoria pues en contra de esta persona, de este agresor. Voy a los cuestionamientos del diputado Dolores en el caso efectivamente de un familiar en el que pierde lamentablemente la vida. Personalmente estuve atendiendo a la familia, a hermanos, los estuvimos buscando. Lamentablemente se encontraron algunos cuerpos, obviamente ya encontramos alguna célula criminal que son sicarios, y del cual ustedes tienen ahí solo un ejemplo de cómo operan estas células criminales. Con esas detenciones no quiere decir que se resuelve el problema. Sin embargo, estamos deteniendo a los homicidas, estamos deteniendo a los secuestradores, que no les quepa la menor duda que se está actuando en ese sentido. Cuando las pruebas son las contundentes, las idóneas, las mínimas, estamos procediendo en consecuencia. Y bueno, en el caso de los jóvenes de la taquería dábamos cuenta de eso. Vuelvo al tema con la diputada Navidad Rayas, acciones concretas. ¿Qué pasa con la policía que no aprueba un control de confianza? Ahorita yo mencionaba en lo que a mi ámbito corresponde a la policía ministerial, son policías los que ya no aprobaron. Sin embargo, de ese universo de 50 y tantos policías, algunos son susceptibles de reevaluarse, es decir, fallaron en alguna de las pruebas psicológica, poligráfica o incluso toxicológica. En 14 casos ya no es posible reevaluarlos, es decir, de la policía ministerial 14 casos están en proceso ya de baja, y ese es un tema bien importante. ¿Qué pasa con esos policías cuando salen a la calle? Pues no hay un seguimiento, no hay un seguimiento. No solamente los ministeriales, los de seguridad pública municipal, los de policía estatal, los policías federales, ¿no? Es decir, hay un problema porque
necesitamos darle seguimiento, y me refiero a todo el sistema nacional de seguridad pública, con esas personas que son dadas de baja y que seguramente no van a conseguir un empleo decente o un empleo lícito. Hay un registro, diputada, en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal hay una dirección que lleva el control de la seguridad privada. Ahí se registran, ahí el secretario Camberos registra cuántas empresas de seguridad privada hay, dónde están sus registros patronales, etcétera, cuántas personas la forman, cómo han ingresado, y obviamente falta también darle seguimiento a esos temas. En el tema del cuestionamiento que hace la diputada Perla, de Centro de Justicia para las Mujeres, de las medidas de protección, precisamente uno de los temas principales de la alerta es que todos trabajemos arduamente en serio. Creo que la declaratoria no resuelve el problema, lo digo así, no resuelve el problema. Tenemos que trabajar para resolverlo, pero no es solamente la Fiscalía. Aquí jugamos un papel muchos actores del Estado mexicano, para resolver la problemática. Sí tenemos capacitación con perspectiva de género, tenemos actualmente diplomados y talleres en justicia precisamente con perspectiva de género. Tenemos capacitadas por lo menos a 241 personas entre peritos y policías, ministerios públicos, entre el año 2017 y 2018. ¿Es el personal suficiente? Nunca va a ser suficiente. Por eso las medidas preventivas son muy importantes. ¿Por qué? Porque si no atendemos desde la prevención, el problema va a seguir creciendo y se vuelve un círculo que nunca va a concluir. Y siempre se va a tener que estar echando mano de los centros. El Centro de Justicia de Mujeres de Fresnillo ciertamente está detenido. Ayúdenme, diputados, diputadas, para que el próximo ejercicio presupuestal, Fresnillo, diputado Omar, tenga centro de justicia. Tenemos ya el terreno. Un impedimento que teníamos es que no teníamos las escrituras, y para obtener recursos federales, la Federación, a través de la CONAVIM, nos pedía la escritura en la mano. Aquí está, ya la tengo, aquí está la escritura en la mano. Nos tardamos porque era un trámite burocrático. Ya estamos metiendo la solicitud para que el año que entra tengamos recursos federales. Pero si en algo ustedes nos pueden echar la mano como gestores, ayúdenos. Necesitamos que Fresnillo y la región tenga un centro de justicia para las mujeres. La voluntad del gobernador ha sido expresa en ese sentido, tácitamente lo ha hecho, y lamentablemente pues no hemos tenido los recursos suficientes para poder invertirle, pero tenemos el compromiso de tener eso. Otra pregunta que usted nos hace, diputada Perla, es si el Centro de Justicia cumple con las normas que se establecen. Precisamente estamos ahorita inmersos en un proceso de certificación que a través de una convocatoria hace la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM. Ese proceso es para certificar a los centros de justicia, y obviamente nosotros ya enviamos toda la documentación, ya revisaron físicamente las instalaciones, ya se metieron a nuestras, ahora sí me lo permiten la expresión, entrañas del centro, regresaron las observaciones, es decir, tenemos que solventar todas y cada una de ellas para poder acceder a la certificación y poder decir que cumplimos con el modelo de los centros de justicia para las mujeres a nivel nacional. Estamos en este momento trabajando en la solventación de esas observaciones. Seguramente en el próximo informe final o definitivo tengamos buenas noticias para decir que el centro de Zacatecas está certificado. Protocolo ALBA. El protocolo ALBA es una herramienta coadyuvante
subrayo, señalo, entrecomillo. ¿Por qué es coadyuvante? Porque de cualquier manera, cuando la autoridad, en este caso nosotros en la Fiscalía, ya sea el Ministerio Público, ya sea un policía ministerial, recibe la noticia de que una mujer, como ya lo dijimos hace rato, de cualquier edad, en cualquier situación, se encuentre desaparecida, nosotros tenemos que iniciar su búsqueda. El protocolo ALBA es una serie de etapas que se tienen que cumplir. La primera etapa es la coordinación entre las policías para búsqueda de la persona. ¿Qué quiere decir? Que indistintamente el Ministerio Público realizará diligencias de investigación con peritos, con su policía, para poder localizarla. Es decir, funciona como una herramienta coadyuvante. Y sí, efectivamente, ustedes tienen ahí el anexo, los casos en los que nosotros hemos tratado de cuidar que el protocolo ALBA lleve esa iniciación. Pues creo, si no espero ser omiso en las respuestas de este primer bloque. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor fiscal. Ahora se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos para ejercer su derecho de réplica, si así lo desea, al diputado Felipe Delgado. Pues solamente reiterarle que sí hay disponibilidad de coadyuvar, llevar responsabilidades desde el núcleo familiar hasta lo que corresponde a la Fiscalía para que Zacatecas se transforme en un estado seguro. También tengo una pregunta que sería en el sentido, ¿por qué cubrirle los ojos a aquellas personas que delinquen? Y bueno, es una observación, será por dejarlo salir al siguiente día. Esas son preguntas que vienen desde allá, desde aquel lado de la frontera. Yo le agradezco, esperemos que todos podamos realizar una parte la cual nos corresponde, como el exhorto que hace hacia Fresnillo, y pues tener una corresponsabilidad justa. Estamos a la orden. Muchas gracias, señor diputado. Ahora se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos para su derecho de réplica a la diputada Edelmira Hernández Perea. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Pues agradecer su respuesta, señor secretario, pero a la vez decirle que algo no se está haciendo bien en la institución que usted representa y dirige, pues observamos en el día a día estrategias fallidas para el combate a la impunidad y el delito. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos para su derecho de réplica al diputado José Dolores Hernández Escareño. Gracias, diputado presidente. Pues recalcarle, señor fiscal, que la Fiscalía ha demostrado su ineficacia en la práctica. Preocupa que el gobierno utilice cada caso para explicar que no hay una sistematicidad, lo que en su opinión debería calmar la angustia de toda la sociedad zacatecana. Pero aún así, estamos para contribuir y redoblar esfuerzos para que el Estado tenga la tranquilidad que espera cada uno de ellos. Y de antemano, por el Partido del Trabajo, mi solidaridad de todos y aquellos que tienen algún problema. Y en su caso, pues sí, que seamos un par de personas que seamos aliados para el gobierno del Estado. Sería cuanto, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Ahora se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos para su derecho de réplica a la diputada Navidad Rayas Ochoa. Gracias, diputado presidente. Señor fiscal, tiene usted un reto muy grande al frente de una fiscalía de nueva creación. Para dar resultados, sería recomendable adoptar los indicadores y subindicadores del World Justice Project como propios y así generar un mecanismo de evaluación más allá de cifras y confiables para la rendición de cuentas y transparencia. Efectivamente,
todos tenemos que trabajar por y para Zacatecas. Es cierto que nos falta buen trecho para siquiera alcanzar una calificación, siquiera aprobatoria, y poder gozar en Zacatecas con un Estado de Derecho, pero no contestó qué acciones específicas, ya que la experiencia como procurador y fiscal nos dice que usted sabe bien del tema organizacional al interior de la Fiscalía. Entonces, señor fiscal, ¿qué vamos a hacer? Y toqué el tema de los policías que no pasaron el examen de confianza, porque de alguna manera me tocó convivir con ellos en alguna secretaría donde los ocuparon por medio de una seguridad privada. Y créamelo, se la saben de todas. Sería muy recomendable que hiciéramos algo pues para tener algún control o mínimamente saber pues qué intención traen. Conocen a los buenos, a los malos y a todo. Entonces, es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos para su derecho de réplica a la diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado. Señor fiscal, respetuosamente lo exhorto a que la Procuración de Justicia con perspectiva de género sea una realidad y que las mujeres víctimas de delitos no sean revictimizadas por la falta de compromiso y capacidad. Asimismo, y derivado de lo que usted nos expone en cuanto a temas presupuestales, le digo que en la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional cuenta con un aliado, para que esto no sea el pretexto para que la perspectiva de género en la Procuración de Justicia sea nula. Sin embargo, le quiero reiterar que no me respondió qué sucedió con la resolución de los feminicidios de Litsi Saraí y Cintia Nayeli, que tanto han dolido a nuestra sociedad. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Ahora se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas a la diputada Alma Dávila Luébano. Gracias, diputado presidente. Muy buenas tardes, señor fiscal. Con el informe presentado no hay forma de medir resultados. Para hacer el diagnóstico del desempeño de la Procuraduría, ahora Fiscalía, revisamos los indicadores de estructura, de operación y de resultado de Procuración de Justicia. En estructura se toma como indicador el número de ministerios públicos por cada 1000 habitantes y la inversión per cápita en Procuración de Justicia. En operación, los asuntos de investigación promedio por Ministerio Público. Y los resultados los observamos a través del indicador de la efectividad en la resolución de averiguaciones previas y en el cálculo de probabilidad de esclarecimiento de los delitos. Por lo tanto, se supone que si hay mejores capacidades de estructura y de operación, los resultados deberían ser mejores, que si hay más ministerios públicos respecto a la población y hay menos carga en cada uno de estos, la resolución de casos es mayor y con ello la impunidad debería disminuir. Pues bien, señor fiscal, en la revisión que hicimos de estos indicadores y que pudimos comparar con el respecto a los estados de la República, nos encontramos un hallazgo que quiero que nos explique. En el caso de los indicadores de Zacatecas, de estructura para Zacatecas, tiene un buen lugar en el concierto del país, con 11.2 por cada 100,000 personas, por encima del promedio nacional, que son de 7.6, aun cuando es la mitad de Chihuahua, que tiene 23. Estos números son importantes porque nos hablan de las capacidades que hay para investigar. Igualmente, el presupuesto per cápita en Procuración de Justicia en Zacatecas estamos por encima de la mitad nacional con 299 pesos, aun cuando por debajo de los 1,079 pesos de Chihuahua. Y en cuanto a los asuntos de investigación, por medio de cada Ministerio Público Estatal tenemos 91, por encima de los 23 de Campeche y debajo de los 432 de Baja California, que son extremos de la tabla. Pues bien,
El asunto es que al pasar a los resultados nos encontramos que ya no estamos por encima de la mitad nacional, sino por debajo. Es decir, la efectividad en la resolución de averiguaciones previas, la media nacional es de 18% y Zacatecas tiene un bajo de 8.6%. Aquí hago la anotación de los números atípicos de Nayarit, que registró un 76%. Por lo tanto, para que se vean las distancias y la probabilidad de esclarecimiento de delitos en Zacatecas, que es de 1.08%. Una forma de verificar si se está cumpliendo con la hipótesis de la reforma del 2008, que consiste en aprovechar los mecanismos de descongestión para focalizar los recursos de investigación y persecución penal de los delitos de mayor impacto social, es incorporar en el análisis la impunidad para el delito de homicidios intencional y la proporción de sanciones menores para estimar la focalización y no los recursos hacia los delitos de mayor impacto social. Y el indicador de impunidad del homicidio doloso en Zacatecas es del 70%, lo que nos habla de resultados pobres. En resumen, me interesa que nos explique por qué en Zacatecas tiene indicadores de estructura y operación por encima de la media del país, pero estos no corresponden con los resultados en los cuales nuestro estado cae respecto a comparación nacional. ¿Me puede explicar por qué si Zacatecas tiene mejores condiciones de estructura que otros estados, tenemos, sin embargo, peores resultados? Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Ahora se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas a la diputada Gabriela Pinedo. Diputado presidente, sí, por favor, deja sin efectos mi justificante. Carolina Dávila. Con gusto, diputada. Gracias. Gracias, con su permiso. Adelante, diputada. Tengo 4 preguntas. El 28 de septiembre de este año, en el foro para la creación de la ley para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, usted dio a conocer cifras en cuanto a homicidios dolosos. Sin embargo, en la comparecencia del secretario de Seguridad, fueron estas cifras desmentidas. Usted manejaba 516, ¿sí?, en lo que va del año, contra 527 del año pasado. Pero el secretario de Seguridad dijo que en lo que va del año vamos en 540 contra los 750 de todo el año pasado. Entonces yo quería preguntarle por qué la diferencia entre las cifras que están manejando. El secretario de Seguridad decía que porque ustedes se referían a las carpetas, sin embargo usted en el foro dijo que eran los homicidios dolosos. Mi siguiente pregunta es, ya se la hice en el posicionamiento, pero no me la respondió. ¿Hay o no un área encargada de darle seguimiento a los casos de desaparecidos, que además hay que decir, ya se cuentan por miles? Eso no me quedó claro. Quiero saber también qué ha hecho la Fiscalía después de que se activó la alerta de género, porque la percepción social, la percepción ciudadana es que esta alerta lo único que ha representado es una simulación. Yo quiero saber ustedes como Fiscalía qué han hecho, qué protocolos están cumpliendo después de activada la alerta. Y por último, me queda clara las cifras que nos está informando en cuanto a procesos, en cuanto a detenciones. Sin embargo, no se menciona de esas detenciones cuántos fueron declarados culpables, porque ahí es donde radican los niveles de impunidad que, como ya lo dije antes, van en crecimiento y además son los que hoy
predominan en la percepción ciudadana. La percepción ciudadana es que hay una ineficaz impartición de justicia y además que la impunidad es lo que impera. Es cuanto, ciudadano presidente. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas al diputado Héctor Abraham Menchaca. Adelante, diputado. Buenas tardes. Bienvenido, fiscal. Entre sus obligaciones, facultades y atribuciones está la de iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda, y en su caso ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del órgano jurisdiccional. Muchas veces, si no es que la gran mayoría de las ocasiones, vemos que tanto las policías como los ministerios públicos en la cadena de custodia y en la integración de la carpeta de investigación es donde se abre la rendija de la impunidad, por no tener un soporte efectivo y sólido. Y tan así, en la carpeta que usted nos entregó, vemos que están en trámite la adquisición de equipamiento que será donado por Estados Unidos dentro de la iniciativa Mérida. Y la otra, donde usted da el informe de avances y pendientes en el proceso de acreditación de los laboratorios, también veo que hay cosas pendientes. ¿Qué necesitamos o qué necesita de nuestra parte para agilizar estos trámites? Pero no solo ahí se detectan fallas, sino desde los propios tipos penales en las detenciones por no seguir los protocolos adecuados o ya en la fase del proceso, donde se encuentran lagunas o vicios a las que el Ministerio Público no tiene la capacidad de respuesta. ¿Por qué le comentamos esto? Porque como toda creación humana, este sistema penal acusatorio y adversarial es perfectible, y en el anhelo de contar con un mejor instrumento que haga frente a la delincuencia y que se castigue a quienes dañan a la sociedad, nos parece que usted está llamado a jugar un rol fundamental, pero que al día de hoy no vemos mucho avance. El artículo 11, apartado D de la fracción segunda de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de esta Justicia del Estado de Zacatecas, le da la atribución de proponer a esta legislatura reformas para hacer más eficiente la procuración de justicia. ¿Cuándo podemos sentarnos, al menos con los compañeros de la bancada, para darle trámite y empezar a agilizar lo que está pendiente? ¿Por qué no echa mano de estas herramientas? ¿Qué es lo que le hace falta a la Fiscalía para que funcione y cumpla con su labor, a fin de que no sea vista por amplios sectores de la población como un elefante blanco? Ya tiene usted una serie de propuestas tanto para mejorar el código penal de la entidad o sugerir a la Federación, por conducto de nosotros, la modificación del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuándo se acercará esta legislatura? ¿Qué, en su perspectiva como fiscal, el sistema forense o las instalaciones forenses de este estado, qué le falta? ¿En qué podemos coadyuvar para que se agilice la detección de ADN y de todos los procedimientos criminalísticos? Por otro lado, llama poderosamente la atención el criterio tan disparejo y el laxo que tiene la Fiscalía. Un ejemplo reciente, el Ministerio Público de la Fiscalía que usted maneja decidió que el presunto homicida del agente Jesús Ahumada enfrentara el proceso en libertad por petición del Ministerio Público. Ojalá nos pudiera explicar por qué esa visión. Por último, en el tema de los compromisos de atención a las víctimas de delitos, aquí ya se ha dicho hasta el cansancio de la enorme impunidad que impera en Zacatecas. Basta recordar que el Índice Global de Impunidad, México 2018, refiere que nuestro estado tiene el porcentaje de 92, la cifra negra es contundente. 9 de cada 10 víctimas de algún delito no denuncia.
Si de por sí es muy pequeño el porcentaje de las personas que denuncian, por dignidad debería reparárseles el daño a estas o a sus familiares. ¿Se ha hecho esto en su totalidad? Ya vi también las cifras que nos entrega, al menos en el municipio de Fresnillo, son más de 25 millones recaudados para la resarcición de delitos. ¿Es cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, señor diputado. Ahora se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas al diputado Raúl Ulloa Guzmán. Muchas gracias, diputado presidente. Fiscal Francisco Murillo Ruiseco, sea usted bienvenido a esta soberanía. Quisiera yo comentar que la información que usted nos presenta, con la que ya se ha estado aquí ventilando en algunas participaciones y posturas, contrasta mucho. Y lo que resalta pues son los índices de impunidad en el estado de Zacatecas. Hay un sector mayoritario en Zacatecas que no cree en la Fiscalía y mucho menos en los resultados que ésta ofrece. Ahí está el caso de Nochistlán, San Juana, Litsi, Cintia Nayeli y centenar o miles de casos que podemos mencionar. Quiero comentarle también que para esta comparecencia yo tuve la oportunidad de platicar con algunos ministerios públicos, con algunos abogados, y quisiera retomar algunas cosas que ellos decían o quejas que ellos tienen. Por un lado, tanto ministerios públicos como abogados, incluidos los del Colegio de Abogados, se quejan de que usted no los recibe, que es difícil o prácticamente imposible tener una audiencia con usted. El Colegio de Abogados lo dice, que lo hicieron por escrito una y otra vez y que es fecha que no se les recibe. Se ha dicho también que una de las principales intenciones de esta Fiscalía era alentar la denuncia ciudadana, pero ahí los mismos ministerios públicos se quejan y señalan de que para presentar una denuncia, cualquiera que vayamos, te tardan de 2 a 3 horas para hacerte caso y recibirte una denuncia, lo cual desalienta por completo esta acción. Dicho por ellos mismos, se cree que hay una deficiencia en el trabajo de los ministerios públicos y que en la integración de las carpetas de investigación se ven desnudados al momento de que llegan a los procesos judiciales. De igual manera, se quejan algunos ministerios públicos de que el Instituto de Ciencias Forenses detiene mucho la integración de las carpetas de investigación por las carencias, rezagos e incapacidad que tiene este instituto. De igual manera, dicho por ellos mismos, reconocen en el área de visitaduría que sí se revisan periódicamente algunos casos o algunas carpetas que están en trámite, pero que no revisan las carpetas reservadas ni las carpetas que están en archivo temporal, y que ahora con estas modificaciones se les da la autoridad a muchos ministerios públicos de reservarlas o de archivarlas. Ahí las malas prácticas prevalecen por encima de los buenos deseos. Decirle también, fiscal, que existen muchas preguntas, muchas dudas. Preguntarle cuántas órdenes de aprehensión están pendientes todavía del sistema tradicional. Preguntarle también de manera muy puntual, y voy a retomar la pregunta que le hiciera el diputado Calzada, respecto a que el pasado 5 de octubre se materializó un traje a la medida para la exdiputada Lorena Oropesa, la cual fue designada como fiscal especial. Y usted lo decía ahorita, se pudo haber impugnado. Pero yo quisiera, fiscal, que nos dijera, no a nosotros, no a Raúl Ulloa, no a los diputados, que les dijera a todos los ministerios públicos, que les dijera a los abogados,
que les dijera a algunos jueces que tienen la capacidad, la experiencia suficientes para haber aspirado a ese cargo, cuáles fueron los criterios que usted tomó en cuenta para tal designación. No a nosotros, dígaselos a ellos. ¿Cuáles fueron esos criterios? Porque hay mucha inconformidad en ministerios públicos, en abogados y en jueces que aspiraban o pudieron aspirar a ese cargo. Dígaselos, por favor. Y por último, también quiero hacer mío un oficio que nos hicieron llegar, hablando de impunidad y de ineficiencia, un escrito que le voy a hacer ahorita entrega de padres de familia de un grupo de niñas que el pasado 27 de septiembre estuvieron en el Teatro Ramón López Velarde cuando se cayó un elevador y que varias de ellas sufrieron lesiones y denunciaron, pero que hasta la fecha no hay ni investigaciones, ni se han determinado responsables, y muchas de ellas que sufrieron lesiones están teniendo que pagar de su bolsa todas las fracturas y demás que sufrieron, pero que no ha habido ni siquiera un acercamiento ni por parte de la Fiscalía ni por parte de nadie para hacerse cargo de la reparación de esos daños o de esas cuestiones médicas. Le voy a hacer entrega porque así me lo pidieron, es un oficio que ellos nos envían para que se les dé una respuesta. Están desesperados, han ya estado gastando mucho los padres de familia de estas niñas que sufrieron lesiones y bueno, ojalá y nos pudiera responder puntualmente. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, señor diputado. Ahora se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas a la diputada Mónica Borrego Estrada. Gracias, diputado presidente. Con su permiso. Adelante. Bienvenido, señor fiscal. Según la Constitución, la seguridad es un derecho de todos los mexicanos. Pero nos damos cuenta otra vez que la ley es teoría y no coincide con lo que vivimos los ciudadanos en Zacatecas. En el estado de Zacatecas, el 89.5% de su población vive con miedo, se siente insegura, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018 del INEGI. Le pregunto, ¿cuáles son las políticas y acciones de la Fiscalía que usted encabeza para modificar la percepción sobre la inseguridad que tiene la población en Zacatecas? En el incremento de la delincuencia existe otro factor que ya lo dijimos todos, se llama impunidad y tiene que ver con la limitada capacidad de la autoridad para castigar, investigar y sancionar las conductas delictivas. ¿Qué está haciendo la Fiscalía en coordinación con otras dependencias responsables de la administración de justicia y para reducir los niveles de impunidad y la cifra negra del delito, que son muy elevados en nuestro estado, de acuerdo al indicador global dado a conocer este año por la Benemérita Universidad de Puebla? Lo anterior quiere decir que la corrupción y la incapacidad oficial en materia de procuración y administración de justicia es un elemento determinante en el incremento de los niveles delictivos y criminales. En lo particular, señor fiscal, creo en su buena voluntad, creo en su capacidad para cumplir su responsabilidad, pero sin embargo, nos ha demostrado que no es suficiente, porque los zacatecanos necesitamos resultados, mismos que no tenemos. Le pregunto, ¿existe alguna evaluación al desempeño de sus colaboradores para saber si están cumpliendo con sus responsabilidades? Porque muchos se dedican a hacer guerra sucia o a estar investigando a algunos candidatos. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada. Ahora me corresponde el uso de la voz hasta por 5 minutos para formular mis preguntas. Señor fiscal, nuevamente bienvenido a esta legislatura. Agradecerle esta buena práctica
sin duda es importante para todos, pero para los zacatecanos. De manera muy puntual, señor fiscal, preguntarle, hace unos meses se conformó un grupo especial para tratar el tema del robo del ganado, que sin duda es un flagelo que nos pega a todos los productores. Y también la legislatura pasada realizó una reforma en el tema específico del abigeato. Preguntarle, señor fiscal, si hemos tenido resultados en cuanto a este grupo especial y sobre todo en cuanto a esta reforma que se elaboró en la legislatura pasada. Otra pregunta, señor fiscal, sin duda es el tema de las causas del delito. O sea, muchas de las causas del delito provienen de la falta de información hacia la población. Y sin duda también podemos decir lo que es la prevención, prevenirlos. Y esto se refiere a una campaña sin duda masiva en medios de comunicación o en distintos medios, el poder difundir qué causas tiene el cometer delitos. ¿Qué causas tiene, por ejemplo, el que una persona se robe un carro? ¿Qué causas tiene el que una persona secuestre a otra persona o que mate a otra persona? O bien que se robe una vaca, en fin, las distintas causas del delito. Y preguntarle, señor fiscal, si estas campañas las hemos estado realizando o bien si hay un programa específico para realizarlas y que sin duda serán de mucha utilidad. También preguntarle qué avances tenemos en la capacitación, si la estamos realizando, tanto a ministeriales, policías y sobre todo ministerios públicos con el nuevo sistema de justicia. Creo que sería muy importante el hecho de tener con claridad estos avances que tenemos. Un delito que sin duda aqueja mucho a la población son las extorsiones. Y estas extorsiones muchas veces llevan a las llamadas telefónicas, donde obviamente generan una psicosis a todas las personas que la reciben y los llevan a tener inclusive secuestro express, que nos hemos dado cuenta a través de distintos medios de comunicación, que se localizaron algunas personas en algunos hoteles donde gracias a estas llamadas, pues vaya, ustedes tuvieron a bien el localizarlas a las personas y poder dar con ellos y que podemos decir fueron probablemente autosecuestrados por estas llamadas. Y preguntarle, señor fiscal, en este tema de las extorsiones, ¿cuántas personas se han detenido? ¿Cuántas personas se han detenido? Si con esta sistema de inteligencia que ustedes tienen han dado con los responsables. Muchas de las veces también a través de los medios de comunicación nos damos cuenta que se realizaron a través de distintos penales en Ciudad Juárez, en Tamaulipas, en otros lados, y que finalmente, bueno, pues muchas de las personas sí llegan a concretar los depósitos. Y cuando se localiza a estos extorsionadores que fueron causantes de estos secuestro express, si se vinculan directamente con el delito del secuestro y obviamente para que paguen por los daños que realizaron. Esas serían las preguntas, señor fiscal. Ahora le corresponde a usted dar respuesta hasta por 20 minutos a los diputados que realizaron estas preguntas en este bloque. Gracias, señor diputado. Presidente, con su permiso. Adelante. A la diputada Alma Dávila, el tema central de esto y la explicación que podemos encontrar es que estamos en medio de esta transición con un nuevo diseño institucional. Hay que entender que no se puede construir una nueva institución si no es a partir de modificar precisamente el perfil institucional y que estamos organizándonos precisamente a través de
una volumetría de personal para distribuir equitativamente en los casos donde se requiera personal con ciertas capacidades, con ciertas capacitaciones. Y todo esto gira también en torno al plan de persecución penal estratégica. Estamos en proceso de tener el plan de persecución estratégica. ¿Qué quiere decir esto en términos, digamos, comunes y corrientes? ¿A qué delitos debemos darle prioridad? Pues sí, seguramente a todos, pero hay que recordar que hay delitos graves, delitos no graves, delitos dolosos, delitos culposos, delitos de alto impacto. Necesitamos precisamente a partir de este plan de persecución penal estratégica darle sentido a la política criminal. ¿Y cómo es darle sentido a la política criminal? Pues es a partir de que las policías, así como dice el 21 constitucional, las policías tengan en claro cuál es este plan de persecución y sobre qué delitos vamos a ir teniendo prioridad. Los de alto impacto y en los que le duelen a la sociedad, como el robo, el abigeato, las lesiones, es decir, delitos del fuero común. Aprovecho para contestar parte de la pregunta del diputado Ulloa. Ahora no es necesario en este nuevo sistema que el Ministerio Público reciba denuncias. La obligación de recibir denuncias es de todas las policías, porque son primer respondiente. Es decir, el Ministerio Público se convierte en un fiscal porque así se hizo la reforma al sistema de justicia penal. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Priorizando, y tenemos que trabajar de la mano con las policías preventivas municipales, con las policías preventivas estatales, precisamente para tener respuestas más rápidas y evitar que la denuncia se convierta en un tema tortuoso de tiempo, pero también en el diseño institucional. La respuesta es cómo se explica que tengamos una cobertura de ministerios públicos aceptable, pero cómo es que no tengamos resultados aceptables. Precisamente en base a este nuevo diseño institucional que estamos trabajando en este momento, con el reacomodo de cómo se gestionan las carpetas de investigación. El programa de resultados rápidos tiene que ver precisamente con esa parte del diseño institucional que estamos generando justo en este momento. Esperemos que el año que entra, con las evaluaciones que se tengan disponibles, tanto de México Evalúa, de Impunidad Cero o de cualquier otra instancia neutra, académica, podamos nosotros tener números adecuadamente. Estamos inmersos ahorita en esta transición. Respecto a las averiguaciones previas, lo decía hace rato, es que ya no tenemos averiguaciones previas. El sistema inquisitivo mixto, en Zacatecas por lo menos seremos los primeros o de los primeros estados que desaparezca ya completamente, por lo menos en el ámbito de la Procuraduría o de la Fiscalía. Tenemos 531 averiguaciones previas ya solamente en trámite, las demás fueron determinadas, ¿qué quiere decir? Que se ejercitó la acción penal, que se archivaron porque ya no había datos. Nosotros recibimos un universo en el 2016 de 9,000 averiguaciones previas. Ahorita solamente tenemos 531. Esperemos cerrar este año con un número positivo, es decir, ya concluir completamente con las averiguaciones previas. Por eso probablemente no aparezcamos ya en esos números de manera positiva, porque seguramente otros estados seguirán teniendo todavía averiguaciones previas. Estamos trabajando entonces, diputada, en el diseño institucional. Esperemos que la evaluación el año que entra sea positiva. En el caso de la diputada Gabriela, precisamente en el foro
al que acudimos, y usted estaba ahí, mencionamos el número de homicidios. Lo voy a decir con mucho respeto para el señor secretario ingeniero Camberos. El que lleva, tiene y registra somos nosotros, porque nosotros, a través del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses, registramos y certificamos las muertes violentas, ya sea de homicidios dolosos o provenientes de homicidios culposos, sin el ánimo de polemizar y sin desmentir a mi amigo el señor secretario. Este es el número de homicidios, el que ahorita le voy a mencionar. Al día de hoy, 2017 tuvimos, al día de hoy, igual año, para que sea comparativamente hablando, 598 homicidios. Al día de hoy, 2018, 588. Ese es el dato, pues, para comparativamente. Al día de hoy, 2018, tenemos 588 homicidios dolosos. Insisto, sin el ánimo de polemizar, es el Ministerio Público el que lleva el registro de los homicidios dolosos. Seguramente no tenía la información actualizada, que pudo haber sido esa situación. Igual, el tema de la alerta que usted cuestiona, diputada, que cuáles son las acciones, en el ámbito de la Fiscalía, ahí está en esa carpeta el plan que nosotros estamos o estaremos desarrollando. Ahí vienen las acciones que nosotros en el ámbito interno de Fiscalía tenemos que hacer y las vamos a desarrollar. Y para eso estamos trabajando, y ustedes lo verán cuando se presente el presupuesto del Estado, las acciones que vienen etiquetadas para poder desarrollar ese plan que ustedes tienen ahí. Eso es lo que estaremos haciendo. Lo que mencionamos hace rato, los temas prioritarios son las medidas de protección. Y estamos trabajando en desarrollar precisamente un sistema de medidas de protección efectivas para que las mujeres se sientan en su ámbito más protegidas. Eso es lo que tenemos que ir trabajando en el ámbito, y que a mí me parece lo más importante. Las medidas de protección son un tema fundamental para la Fiscalía. ¿Quién hace las búsquedas? Diputada, con todo respeto también se lo digo, esta legislatura modificó la ley orgánica de la Fiscalía y creó la Fiscalía de Búsqueda de Personas. Aquí está el decreto, que es el 452, y es esa Fiscalía de Búsqueda con su titular designado de nombre Rodrigo Rosas Collazo, como fiscal especializado para la atención de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, el área que se encarga específicamente de las búsquedas de personas. Él es el titular y él es, de acuerdo a esta Fiscalía, quien lleva y le da seguimiento a esos asuntos. Espero no me falte alguna respuesta. El diputado Héctor Menchaca, le tomo la palabra. El día que ustedes me inviten, con mucho gusto, aquí estaré, en comisiones, en lo privado, como ustedes determinen. Nosotros estaremos siempre atentos a el llamado que se haga a la Fiscalía, no solamente a un servidor, sino al equipo que forma parte de la Fiscalía. Lo que ya vienen ustedes ahí, eso ya lo tenemos, ya fue donado por Iniciativa Mérida, ese equipo que ya tenemos físicamente, que ya existe, que está en las áreas, pero también hay una lista de pendientes que tenemos para el proceso de certificación, y precisamente estamos en este momento solventando cada uno de los rubros que vienen ahí. Si usted me pregunta qué le hace falta, pues siempre nos va a hacer falta dinero. Siempre van a hacer falta recursos. Les mencionaba hace rato cuánto cuesta hacer un ADN. Un reactivo de ADN, más o menos, el precio en el mercado, ahí lo tienen. Varía por las complejidades, pero son 12,000 pesos. Entonces, si llevamos más de 3,000 análisis, multiplíquenlo, imagínense,
el dinero que se etiqueta año con año para los dictámenes de ADN son varios millones de pesos, precisamente para poder cumplir con la investigación e identificar a las personas. Con mucho gusto, diputado, entonces usted me indica y a la orden para trabajar en coordinación. Diputado Raúl Ulloa, con mucho gusto atendemos las indicaciones que ustedes nos dan y en lo inmediato estaremos entablando comunicación con los colegios y las barras de abogados. También pues tomamos nota de los reclamos que el Ministerio Público pudiera tener al interior de la Fiscalía. De hecho, en un rato más tenemos una reunión general con todos y cada uno de ellos y si me permiten, pues hacer micrófono abierto para escucharlos también en algunos cuestionamientos que ellos pudieran tener hacia nuestras personas. En el caso del evento lamentable del Teatro Ramón López Velarde, sí atendí, yo no sé si en representación, pero sí atendí a algunas personas, algunos familiares de las niñas y niños que ahí sufrieron un accidente. Tengo una carta de una de las víctimas, tenemos una investigación abierta, hemos dado seguimiento y obviamente se trata de acciones que tienen que estarse desarrollando por parte también del Instituto Zacatecano de Cultura, toda vez que el teatro depende pues de ese instituto y que obviamente tendrá que ser para reparar el daño de estas personas. Nuestros peritos determinarán estructuralmente si hay responsabilidad por parte de la autoridad, es decir, si la estructura falló por descuido, si falló por alguna otra circunstancia técnica, pero seguramente se tendrá que reparar el daño indistintamente a las víctimas y obviamente estar apoyando a las víctimas con sus gastos. Será tema de la Comisión Estatal de Víctimas y nos ponemos en contacto en inmediato con ellos para poder resolver esa situación. Ahí viene un concentrado de las órdenes de aprehensión que recibimos y que en un momento dado nosotros estamos cumplimentando. Es un trabajo constante y que requiere, también hay que decirlo responsablemente, de la coordinación con el Poder Judicial, porque si nosotros no tenemos esa coordinación, podemos colapsar el sistema de justicia penal, de tal manera que cumplimentamos órdenes de aprehensión de manera constante, permanente, siempre que tengamos al imputado bajo investigación y con la búsqueda necesaria para poder presentarlo ante los jueces. Atendemos las observaciones, diputado, con mucho gusto y nos ponemos en contacto con las víctimas del Teatro Ramón López Velarde. Diputada Mónica Borrego, sí es muy importante la evaluación al desempeño y obviamente México Evalúa, Impunidad Cero y todos ellos son herramientas que externamente nos dicen cómo vamos. Les hacemos caso en los indicadores, les hacemos caso en muchos de los temas en donde nos indiquen que estamos mal y que podemos mejorar. Aquí se atraviesa tal vez esta respuesta que me pareció parte de sus cuestionamientos. El plan de persecución penal establece y va a establecer los objetivos de la institución para los delitos a los que se le deba de dar prioridad, para los delitos en donde tenemos que implementar ciertas acciones a desarrollar. Nosotros a nivel nacional, junto con la Conferencia de Procuración de Justicia, estamos precisamente priorizando cuáles delitos le duelen más a la sociedad. Y los que le duelen más a la sociedad muchas veces es el robo que sufre una persona en su domicilio. Y en eso tenemos que poner toda la atención. Estamos trabajando pues para abatir los niveles de inseguridad que se presentan en nuestro estado. Diputado José María González, tenemos que trabajar también en muchos de los casos para
resolver la problemática. ¿Qué estamos haciendo en materia de abigeato? Hemos desarrollado muchas reuniones de coordinación, o algunas de ellas con la Secretaría del Campo y con las asociaciones ganaderas locales. ¿Qué tenemos que hacer? Pues avanzar, porque una gran problemática la tenemos por la falta del areteo o el registro que deben de tener los animales, tanto ganado mayor como el ganado menor. Tenemos que seguir insistiendo en eso. Y por mencionarle algunas cifras, en este caso, en el año 2017 teníamos 2 imputados con 2 procesos penales. En el 2018 llevamos 9 imputados con 9 procesos penales. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos registrados 190 eventos de abigeato, en solamente 157 de ellos hay denuncia. El ganado que más se roban es el ganado ovino y obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Acciones coordinadas para poder recuperar las cabezas. Quiero decirle, diputado, que hemos recuperado 57 cabezas de ganado bovino, 166 de ganado ovino, 10 de ganado equino. Es decir, si podemos nosotros tener una coordinación más estrecha con las autoridades, todas las autoridades encargadas, no solamente el SECAMPO, sino CEFOP y otras áreas que tienen que ver con el tema, podemos tener resultados todavía más alentadores. En el tema de capacitación, quiero decirle que ahorita tenemos varios cursos durante 2018, algunos ya concluidos y otros en proceso. Tenemos cursos de formación inicial para policía, gestión operativa para el Centro de Justicia para las Mujeres, política pública y normatividad, cultura y clima de liderazgo organizacional, curso de técnicas de entrevista, curso de manejo y embalaje de evidencia, especialización para integrantes de policía cibernética, curso especializado para facilitadores en mecanismos alternativos. En fin, tenemos ahorita por lo menos ya desarrollados durante 2018 y algunos por desarrollarse todavía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cursos que implican inversión de recursos. Hay un tema que se me pasó, no sé quién lo mencionó, pero lo retomo. En el caso del accidente, creo que fue el diputado Menchaca, en el accidente donde perdió la vida un agente de policía de vialidad. Cierto es que la obligación es del Ministerio Público para pedir, solicitarle al juez de control se apliquen tales o cuales medidas cautelares. Sin embargo, señalo que esa decisión del Ministerio Público es tomada para solicitar una medida cautelar en base a lo que la UMECA, o se conoce como Unidad de Medidas Cautelares, cuyo ámbito está dentro de la propia Secretaría de Seguridad Pública, y se emite un dictamen para imponer solicitar esa medida cautelar. Y ese dictamen para la persona, en el caso concreto, dice nivel de riesgo bajo. ¿Qué quiere decir? Que no va a evadirse de la acción de la justicia. La finalidad de la medida cautelar es que el imputado esté presente para que se desarrolle su proceso penal. Y la medida cautelar para los homicidios culposos no es la prisión preventiva. Lo dice el artículo 19 de la Constitución. Ahí está el catálogo de delitos graves que en automático refieren prisión preventiva de manera oficiosa por parte del órgano jurisdiccional. En los demás casos, el Ministerio Público solicita y debe de justificar. En este caso en concreto, vuelvo a señalar que es la Unidad de Medidas Cautelares la que le da al Ministerio Público la herramienta
para solicitar prisión preventiva, pero si el riesgo dice que es bajo de que se evada de la acción de la justicia, ¿cómo justificamos frente al juez que se le otorgue prisión preventiva? Aprovecho para tomarle la palabra también, diputado Menchaca. La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia ha pedido al Congreso de la Unión modifique el Código Nacional y la Constitución para 2 delitos que requieran prisión preventiva oficiosa y abatir los niveles de violencia: portación de arma de fuego y robo de hidrocarburos. En lo que respecta al estado de Zacatecas, nos duele día con día tener que soltar a veces a sujetos que solamente por portación de arma de fuego se les puede imputar algún delito. Y efectivamente salen en libertad. Necesitamos entonces modificar la Constitución en el artículo 19 para efecto de lograr una prisión preventiva oficiosamente hablando por portación de arma de fuego y por robo de hidrocarburo. Me disculpo por si falta alguna respuesta. Los imputados, ¿por qué, dice el diputado Felipe de Jesús, no se pueden presentar su rostro? Hay un impedimento desde la Constitución y en el Código Nacional también se prohíbe, se llama el artículo 106, reserva sobre la identidad. Ningún caso se podrá hacer referencia o comunicar a terceros la información de los imputados. Se llama presunción de inocencia. Así está la Constitución. Espero haber dado respuesta a todos. Muchísimas gracias. Perdón. Muchas gracias, señor fiscal. Ahora corresponde el derecho de réplica de los señores diputados y para tal efecto se le concede el uso de la voz hasta por 3 minutos a la diputada Alma Dávila Luébano. Gracias, diputado presidente. Bueno, señor fiscal, la preocupación es porque en el nuevo sistema que se creó en el 2008 y que se puso como tiempo perentorio a 8 años para su implementación. Por eso se esperaba que en el 2016 ya hubiera funcionado al 100%. Y bueno, pues esperábamos resultados, pero la realidad no ha sido así. Espero que con este nuevo plan que usted nos informa del Plan Penal de Persecución Estratégica, pues pronto obtengamos buenos resultados, porque pues en todo el estado de Zacatecas estamos esperando que se haga justicia en muchos de las denuncias de los casos. En el caso particular en Tacualeche, desde el 4 de agosto del 2014, está desaparecida Edith Marimar García, un estudiante de la preparatoria de la UAS, y bueno, así podemos ver varios casos de secuestros y desapariciones y asesinatos, tan solo por mencionar una comunidad. Pues esperamos pronto ver resultados y respecto a qué hacer desde la legislatura, pues cuente con mi respaldo. ¿Sería cuánto? Gracias. Muchas gracias, diputada. Ahora se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos para su derecho de réplica a la diputada Gabriela Pinedo. Gracias. Primero que nada, le agradezco las aclaraciones, sobre todo en las cifras, porque por lo menos a mí sí me generó muchísima confusión lo que antes le expuse. Le agradezco actualizarnos las cifras y la aclaración también en ese respecto. Con lo que no quedo muy conforme es con la última pregunta de qué se ha hecho hasta ahorita después de que se activó la alerta de género. Me queda claro que nos presenta un proyecto, que proyectan ya un programa para de alguna manera responder a esta alerta, pero entonces hasta la fecha la respuesta es que no se ha podido establecer nada de esto, ¿no? Que no se ha hecho nada. Si se va a poner en práctica hasta después del presupuesto también me gustaría saberlo, o sea, hasta el siguiente año,
porque también entonces habría que buscar medidas para que el resto del tiempo podamos tener algunos mecanismos para que no siga sucediendo lo que sucede absolutamente todos los días en Zacatecas, porque las zacatecanas ya no aguantamos más. Y exhortarlo finalmente para que haga todo lo que tenga que hacer, para que ponga todo su empeño para generar otras condiciones y que esta percepción de impunidad, no solo percepción porque es la realidad, logremos combatirla. Yo también le ofrezco mi respaldo en lo que corresponda a nosotros y le pido de la misma manera que usted haga lo propio. ¿Y sería cuánto, ciudadano presidente? Muchas gracias, diputada. Ahora se le concede el uso de la voz hasta por 3 minutos para su derecho de réplica al diputado Héctor Adrián Menchaca. Gracias, diputado presidente. Agradecerle aclaraciones a las respuestas de su servidor y no puedo dejar de manifestar mi enorme preocupación como ciudadano, padre, hijo, por todos los feminicidios, por los desaparecidos, por las fosas clandestinas que cubren de luto al estado de Zacatecas y cuyas víctimas no se contabilizan. Está en juego la integridad, los derechos y las libertades de todos los habitantes de este estado. En Morena tendrá aliados si el objetivo superior es recuperar la paz y la tranquilidad, abatiendo los índices de impunidad y castigando a quienes actúan al margen de la ley. Hace unos días presentamos una propuesta para convocar a los acuerdos por la paz, la seguridad y la justicia de Zacatecas. Lo invitamos a que sea parte de estos y aporte ideas, escuchemos a la sociedad y hagamos juntos un frente común en aras de recuperar la tranquilidad. Y a la brevedad, fiscal, lo estaremos convocando, al menos a título personal, ya sea en lo privado o en lo público, para modificar las propuestas de la Constitución sobre el nivel de riesgos y otros temas. Sin duda hay muchas lagunas en cuestión de aplicar la ley y estamos en la disposición y en la disponibilidad para salir adelante. ¿Es cuanto? Muchas gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Raúl Ulloa Guzmán hasta por 3 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, fiscal, por tomar nota ahí de las sugerencias que le hacíamos. Quisiera que anotara otra. Platicando también con los ministerios públicos, se ha presumido mucho las cifras de recuperación de vehículos con reporte de robo. Sin embargo, esas cifras, ellos también las asumen a que se les otorgó un estímulo de 7,000 pesos a las policías que resolvieran casos de robo de vehículos. El problema es que esto conlleva actos de corrupción. Hubo un caso muy sentido y muy notado que lamentablemente siempre afecta a las personas del campo. Lo detienen, aparentemente diciéndole que su vehículo es robado. Al momento de llevarlo al Ministerio Público, los mismos policías alteran el número de serie para poder acreditar la detención y que el vehículo es robado. Cuando el propietario del mismo presenta las facturas y demás, hay usted disculpe. Propicia pues actos de corrupción, este tipo de estímulos que se están otorgando y por eso el alto índice de vehículos recuperados. Estaría bien conocer cuáles de esos vehículos recuperados están judicializados. Y por último, fiscal, no me contestó cuáles fueron esos criterios, o no le contestó a la gente. Dice usted que va a platicar con todos los ministerios públicos para que ahí se lo digan. Yo le pediría y le solicitaría además que me mande por escrito la fundamentación y los criterios que usted utilizó para tal designación, porque acciones como estas lo único que hacen es que la ciudadanía y un gran sector de la población no crea en la Fiscalía.
y mucho menos en los resultados que ofrece. Son este tipo de acciones las que conllevan corrupción, opacidad y falta de credibilidad en la Fiscalía. Ojalá y me lo pueda mandar por escrito, porque abogados, muchos ministerios públicos que aspiraban legítimamente a ocupar ese cargo están en espera de una respuesta. Gracias, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. Ahora se le concede el uso de la voz para su derecho de réplica, hasta por 3 minutos, a la diputada Mónica Borrego Estrada. Muchas gracias. Me quedó a deber algunas respuestas, y ahí se las dejo de tarea, pero sí le quiero decir que la seguridad pública, la prevención y el combate del delito es sin duda una de las mayores prioridades que necesitamos en nuestro Estado. Que necesitamos más empatía de parte de usted para las víctimas del delito, para las personas que no tienen los guaruras, las personas común y corrientes que salen a las 7 de la mañana en el camión, las mujeres que van a su trabajo, que van y llevan a sus niños a las guarderías, que van y van a las escuelas, a las universidades, que se ponga a pensar, si usted no tuviera la condición en la que está en este momento y que tuviera que mandar a su hija en camión, ¿estaría trabajando como lo está haciendo hasta ahora? Esa es una gran pregunta y quiero que lo haga de conciencia y de corazón. Quiero que sepa que aquí en la legislatura usted tiene un gran apoyo con nosotros, porque todos somos zacatecanos convencidos, que queremos paz y tranquilidad en Zacatecas. Tienes nuestra solidaridad y el acompañamiento para combatir desde nuestro ámbito y prevenir las conductas delictivas, pero si no hay de parte de la Fiscalía, no va a haber de parte de ningún lado. Yo vi que hace un año tomaban posesión y veo que nomás fue un cambio de nombre, pero en realidad no veo ningún cambio. Y eso es lo que esperamos, no yo, todos los zacatecanos. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada. Ahora me corresponde el derecho de réplica hasta por 3 minutos. Señor fiscal, agradecerle su presencia, agradecerle este ejercicio y sin duda el tema es una tarea de todos, de los 3 órdenes de gobierno, del federal, estatal y municipal. Así lo comentó y se comprometió el futuro secretario de Seguridad Pública y Protección Civil en una plática que se tuvo aquí con los integrantes de este Poder Legislativo, también con el compromiso de poder generar recursos económicos para la prevención del delito. Sin duda es una parte muy importante que a todos nos interesa. También, sin duda, es menester comentarle que esta obligación también es de los 3 poderes de gobierno, donde sin duda esta legislatura hará lo que le corresponda. Cuente con el apoyo decidido, porque todos estamos convencidos de que solamente con una estrategia única donde vayamos de la mano habremos de dar respuesta a los zacatecanos. ¿Sería cuánto, señor? Con lo anterior, damos por concluidas las intervenciones del ciudadano doctor Francisco José Murillo Ruiseco, fiscal general del Estado de Zacatecas, así como de los ciudadanos diputados. Ciudadano doctor Francisco José Murillo Ruiseco, fiscal general del Estado de Zacatecas. La honorable 60ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas ha registrado este intercambio de información, reflexiones y perspectivas en la materia que compete a la Fiscalía General del Estado de Zacatecas. Muchas gracias por su presencia, a usted y a sus colaboradores que lo acompañan. Solicito a las comisiones de cortesía que al término de la sesión se sirvan a acompañar de su salida de este recinto a nuestro distinguido invitado. Antes de proceder a la clausura de esta sesión, a nombre de la honorable 63ª legislatura del Estado, deseo expresar a usted y a los ministerios públicos de esta entidad nuestra felicitación y reconocimiento a la función que desarrollan y su implementación en la consolidación del sistema de justicia penal. Lo anterior por ser el día de hoy, 22 de octubre, Día Nacional del Ministerio Público.
No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita a las y los ciudadanos diputados para el día de mañana, martes 23 del año en curso, a las 11 horas a la siguiente sesión, rogando a todos su puntual asistencia.